Mi vida entera, aún hasta como un niño, siempre estaba preguntando, haciendo preguntas. Cuando nos íbamos en vacaciones, yo preguntaba y preguntaba a mis padres, a mis hermanos, fastidiaba a todo el mundo. Como un niño, también yo jugaba hacía deportes, pero yo era muy curioso. Y muchas veces iba en bicicleta a la biblioteca. Yo siempre tuve una curiosidad natural. Y cuando recibí a Cristo, entonces esa curiosidad se enfocó en la Biblia. Yo crecí donde la iglesia era una parte regular de nuestra vida. Pero yo no creo que yo nací otra vez. Recibí a Cristo hasta que tuve 26 años. Era un abogado joven, vivía en California. Y entonces, como un niño, mi curiosidad no era estudiando la Biblia. Sabía acerca de la Biblia. Había oído historias. Cuando David mató al gigante Goliat, que Noah construyó un arca. Pero el punto de todo esto es que mucho de la Biblia no tenía sentido para mí. Como un joven adulto, cuando yo fui al college, yo no pensaba que era un ateo, pero tampoco creía que era cristiano. Tomé un par de clases de religión en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, pero la Biblia nunca en realidad tenía sentido para mí. Y yo no tenía ni siquiera una idea. Entonces, mientras que yo estaba mirando la vida, antes de ser cristiano, yo tenía una Biblia, pero me fastidiaba, pero no era relevante para mis cosas en la vida. Yo lo sabía porque el mundo estaba cambiando y mostraba todas estas cosas que no eran verdad. Y aún así yo había crecido en la iglesia. Y en el colegio, en la universidad, yo entendía que lo que la Biblia decía había sucedido en un tiempo, hacía mucho tiempo. Cuando yo me convertí en cristiano, cuando acepté al Señor, cuando acepté al Señor como mi Salvador, la Biblia comenzó a tener más sentido. Yo entendía, tenía buen pastor, iba a las clases dominicales, a los servicios. La Biblia estaba era viviente entonces. Algunos sermones oí en la radio, unos eran muy buenos, otros no era mejor escucharlos. Pero de repente la Biblia comenzó a tener sentido. Yo comencé a entender que no era simplemente una cosa antigua, que era una historia que Dios había creado el humano para demostrarnos, aun cuando Él tomó un grupo de personas para que lo siguieran. Y entendí que el Señor mandó a Cristo a morir por nosotros y tener salvación. Pero en la foto, en esta grande, vemos que Jesús gana todo. Pero mientras que yo miraba al mundo, el mundo no estaba bien. Y comencé a entender muchas cosas. El entero sistema mundial en el que yo había crecido, la Biblia no tenía sentido. Sí, ellos tenían en el Antiguo Testamento la comunicación. Aún yo les explico a mis hijas que la comunicación es algo increíble. Yo no tenía eso cuando yo estaba creciendo. Tenemos niños pequeñitos de 2 años. Cuando tú no sabes cómo usar tu teléfono, tú le preguntas a un hijo tuyo. El punto
es que el mundo me había convencido antes de conocer la Biblia que todo era nuevo. Pero la Biblia estaba hablando de esas personas, no estaba de moda. Era un montón de personas que iban en caballo en 100 años. Ahora entendemos tecnología, ponemos cosas debajo de un microscopio. Pero ahora podemos entender que todo es diferente. Pero cuando recibí a Cristo como un hombre joven, ya sabía de muchos de los avances tecnológicos del mundo, científicos. Toda esa curiosidad que yo tenía tuvo lugar cuando estaba estudiando la Biblia. Yo estaba observando la Biblia y estudiándola. Y mientras que yo estudié la Biblia, me sorprendí por algo. Yo vi algo que parecía no ser posible, pero estaba convencido que sí era. Lo que me sorprendió era que, en un sentido, las cosas nunca cambian. Las personas son exactamente igual ahorita de lo que siempre han sido, como las personas han sido cuando este libro, la Biblia, fue escrita. Otra vez. El mundo dice, nosotros estamos evolviendo, estamos avanzando, no tenemos supersticiones. Nosotros sabemos mejor ahora. Pero cuando veo todo, me doy cuenta de la verdad. En Eclesiastés 1:9 dice, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira, que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. ¿Y por qué es esto relevante? Porque vamos a ver un texto de escritura esta mañana donde nosotros tenemos que recordar esto, porque la Biblia va a identificar un problema que es muy fácil para mí mostrarles que es un problema universal. La Biblia también provee una solución para ese problema. Entonces, voy a tratar a través de la escritura darles ánimo de que y ofrecerles hacerlos ver que la Biblia sí es algo relevante. El hombre no ha cambiado. Entonces no les va a sorprender a ustedes que vamos a leer de Hebreos, el capítulo 12. La última vez que prediqué el versículo 1 y 2. El libro de Hebreos fue escrito para darle ánimo a las personas de que Cristo es todo lo único que necesitamos. Dice, no hay salvación en ninguna otra cosa, en nadie más. Tu esperanza es Jesucristo. Los que estaban escuchando estaban tentados a pensar en todas las cosas, el templo, pero aquí Hebreo nos dice que Jesús es lo único que satisface. No te apartes de Jesús, es lo único que necesitamos. Pero la vida es dura. Y entonces el escritor de Hebreos, en el Hebreos 11, nombró un número de personas que vivieron por la fe. Algunos eran héroes de la fe, otros ni siquiera sabíamos el nombre de ellos. Pero ellos pudieron, en Hebreos 11 dice que ellos lo hicieron por la fe.
y se supone que nos dé ánimo a nosotros, que podemos hacer lo mismo. Y en Hebreos 12 es la aplicación del capítulo 11. Ellos vivieron por fe, ellos son un ejemplo. Hebreos 12 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la foto que vemos aquí es una carrera de distancia larga. Esto es un trabajo duro. Nosotros tenemos que prepararnos para esto. No todo lo que nos quita el enfoque de Cristo es pecado, pero son cosas que nos mantienen distraídos. El versículo 2, puestos los ojos a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La idea es mantener los ojos en la meta en Jesús. Entonces, los hombres y las mujeres del capítulo 11, por fe, pudieron hacer esto. Y la Biblia nos dice que esta vida es una vida de una carrera de larga distancia. La fe es la idea crítica en todo esto. La fe requiere una creencia y confiar en Dios aunque no podemos verlo. Hebreos 11:1 dice, ahora la fe es la aseguranza de las cosas que esperamos y la convicción de las cosas que no vemos. La fe no es opcional. En 11:6 dice que sin fe es imposible complacer a Dios. Entonces, estos hombres y mujeres que eran ejemplos de fe, mientras que nosotros tenemos nuestro enfoque en Jesús, podemos continuar. No estamos viendo al paisaje, no estamos viendo las cosas aquí, tenemos que ver enfrente de nosotros, enfocados en Jesús. Y aquí es donde venimos a nuestro texto de hoy. Hebreos 12:3 todavía nos da esa imagen de correr en una carrera de larga distancia. Si tú no vas al cielo inmediatamente después que eres salvo, la vida es dura. Las personas que recibieron esta carta originalmente entendieron eso. En Hebreos 10 habla del gran sufrimiento. Ellos entendieron lo que era soportar las tentaciones. Ellos habían sufrido en el pasado y parte de ellos decían, ay, ya es suficiente, ya estoy cansado de esto. El dolor, las pruebas, era algo que los cansaba. Y como creyente, si tú has tenido dolor y pruebas, tú lo entiendes. Es algo que te cansa. Se convierte en algo que es un cansancio permanente. Entonces nuestro reto es que en los días, las horas se convierten en días en semanas y tenemos que soportar. Y es fácil deprimirse y desanimarse. Es muy cansado estar siempre cansado. Si alguna vez has estado en el medio de una prueba larga, tú entiendes que esto te deshabilita. Y a menudo por la manera en que vemos el mundo, podemos sentirnos solos. Parece que todo el resto del mundo está bien, solamente yo no estoy bien. Si esa es tu experiencia o si has tenido esa experiencia, ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Cómo esto es para lidiar con aquellas personas que están tentados a quedarse en ese desaliento.
Si eres un creyente nuevo, y yo les digo, si acabas de recibir al Señor y todo está bien, yo no. Nuestro enfoque esta mañana va a ser en el versículo 3. Considerad, pues, estoy leyendo en el el versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Esto es acerca de desaliento. Entonces, tengo dos verdades vamos a ver esta mañana, dos verdades para luchar esta batalla contra el desánimo. La primera verdad acerca de la batalla contra el desánimo es que los hijos de Dios no son inmunes al desaliento. Porque considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen en vuestros corazones. Les está diciendo exactamente por qué. No es una sugestión, es una orden. Quiero mostrarles cómo corriendo esta carrera de larga distancia, esto es lo que les está diciendo que tienen que hacer esto. ¿Para qué? Para que no crezcas cansado y desanimado. Dice, para que no te canses. Ya la foto, la imagen de alguien que está trabajando en algo muy laborioso, está sudando, está muy cansado. Para que no te desanimes en nuestro corazón, en tu espíritu, es para que no, en tu espíritu, en tu alma, estás tan cansado que has perdido todo deseo. No piensas que no puedes continuar. No creo que es coincidental que haya usado estos términos para describir lo que es para un corredor participar en una carrera de distancia. Se cae al final, no se puede levantar, el cuerpo está cansado. ¿No han visto en esas carreras olímpicas cuando una persona ya llega y ya no puede más? Esa es la imagen que nos muestra. Estás tan cansado que lo que tú quieres es que esa carrera se termine ya. Entonces, no es difícil ver de dónde viene esto. Entonces nos da algo que podemos hacer para nosotros no estar cansados. Pero si los cristianos no se suponían que hicieran eso, no nos darían el aviso. Ahora, quizás sea intuitivo para ustedes de que en algunos círculos cristianos eso no es intuitivo. Yo he estado en lugares las personas han dicho que nunca han sido tentados a estar desilusionados. Nadie quiere mostrar su debilidad. La Biblia lo hace claro. Nosotros somos los recipientes del regalo mejor dado. No hay condenación para nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que estar desalentados?
Entonces, la Escritura dice que sí, puede suceder. Yo recuerdo, habían muchos himnos que yo no entendía. Y cuando tú creces y aprendes a saber la Biblia y ves la teología, pero hay un himno que yo no estoy criticando el himno, pero estoy hablando de la mente, del pensamiento en ese círculo. Dice, en la cruz donde primero vi la luz, y el peso de mi corazón se fue, y es allí que por fe recibí mi vista. Y ahora estoy feliz todo el día. Un momentico, y si yo no estoy contento todo el día. Pero los cristianos a veces corren de la realidad porque ven eso y dicen, yo debo estar contento, feliz. Y aún si te sientes con una pesadez, un desaliento, y que esto es lo que les quiero decir. Tú no te proteges de cosas que son peligrosas si no son reales. Cuando era pequeño, nunca pensé que alguien extraño iba a entrar a nuestra casa. Entonces, yo ahora cierro mi puerta con llave todas las noches. El mundo es diferente. Yo quiero que entiendan que depresión y desaliento es real y que puede afectar aún a los cristianos, y lo hace. La Biblia lo dice abundantemente claro. En muchas personas. El Salmo 6, por ejemplo, habla de ese. Todas las noches mi cama está mojada con lágrimas. Eso es desaliento y desánimo. El Salmo 69. Estoy en aguas profundas. Yo estoy cansado con mi llorar y mi corazón falla mientras que espero por Dios. Este es un peligro para nosotros y tenemos que estar alerta. Pablo no dijera en Gálatas, no perdamos corazón. Tú puedes ser cansado, estar cansado. Pero algo me llamó la atención cuando estaba leyendo estos pasajes. Y quiero animarlos, porque esto es algo que yo he experimentado. Usted quizás es claro que unas personas pueden estar desanimados y desconsolados. Lo he visto. Pero esos no son realmente creyentes, cristianos reales, que realmente están siguiendo al Señor. Eso no les sucede. Uno de los hombres más poderosos, de más grande fe, Elías, fue un gran hombre. Él fue directo al cielo, ni siquiera murió aquí en la tierra. Si ven los milagros, llamando fuego de la tierra, del cielo, este hombre tenía a Dios detrás de él. Es interesante que cuando Jesús fue a la montaña de transfiguración, Elías estaba allí. Era Moisés y Elías. Entonces entiendan, Elías era un creyente, un verdadero seguidor de Dios. Pero hubo un tiempo cuando él ya se iba a dar por vencido. Él había sido amenazado por Jezabel, que estaba casada con Ahab. Estaba corriendo por su vida. Y en Primera de Reyes 19, 9 y 10,
más tarde la palabra del Señor vino. ¿Qué haces aquí, Elías? Él dice, ¿qué haces aquí?, le preguntó. Él dijo, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Si yo les puedo parafrasear lo que dice Elías, un gran y poderoso hombre, a quien Dios le había dado el poder de hacer muchísimas cosas. Le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Dios? Yo he tratado con todo mi corazón. Y al final de todo esto, mi corazón duele. No es nada más los otros, soy yo. Elías se había cansado y él estaba desanimado. Estaba muy mal. Yo comencé en el versículo 9, pero en el 4 dice, pero él se fue y se sentó debajo de un árbol. Y le preguntó y le dijo a Dios, es suficiente ahora, Dios, toma mi vida, porque yo no soy mejor que ninguno de mis padres. Dios, no puedo continuar con esto, por favor, mátame. Fue una temporada muy oscura y su desaliento era profundo. Él estaba deprimido. Y aunque usted o yo quizás no hemos llegado al momento donde decimos, toma mi vida, hay muchas veces que decimos, no quiero levantarme mañana. Esto es lo que a menudo esta vida cristiana es duro. Y si no tenemos cuidado, aún personas grandes de gran fe como Elías pueden perder esperanza. Tan que nosotros podemos conseguirnos como Elías diciendo es suficiente, no más. Entonces, tengan cuidado, esté preparado. Esto no es algo que le sucede a otra persona. No te tomes por sorpresa. Y si tú estás deprimido, no es prueba de que no eres cristiano. Y simplemente por un momento esa depresión te ha agarrado lo mejor de ti. Y los hijos de Dios no son inmunes a la depresión. Pero la segunda verdad es que la palabra de Dios provee la respuesta para el desaliento, para la depresión. Mientras que preparaba este mensaje, más que en otras veces, yo casi tenía miedo de predicarla, no porque tenía miedo de predicar la verdad, pero preocupado por mi habilidad de decir correctamente lo que la palabra explica. Yo quiero que entiendan que creciendo cansado y deprimido no significa que no eres cristiano, aunque estés allí. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios para esta situación? Consideren a Cristo. Considéralo a Él. Este es el plan bíblico. Así es como tú evitas
llegar al desierto como Elías. La palabra considéralo a él. El escritor entendió que en esa carrera a larga distancia algunas personas iban a parar y por eso él dice, considéralo. Es una orden. Es como decir, así dice el Señor. Esto no es opcional. Y esto está atado directamente a lo que estábamos diciendo. En mantener nuestros ojos y enfoque en Jesús. El escritor está diciendo que para evitar estos asuntos de depresión, la llave es estar enfocado en Jesús. Si tú quieres continuar esta carrera, considera a Jesús. Pon tu vista en Él. El escritor de Hebreos una y otra vez nos dice que Jesús es todo. Por eso es que estaban preguntando, ¿es Jesús suficiente? El escritor de Hebreos dice absolutamente, completamente suficiente, está establecido. Hebreos 10 dice, Jesús ha hecho todo lo que necesitamos para la salvación. Por esto hemos sido santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesús, del mismo sacrificio de los que nunca. Pero Dios ha ofrecido un solo sacrificio, la vida de Él. Pero no solamente es que Jesús salva, sino que Jesús provee lo que tú necesitas para vivir. La palabra traducida, considera, tiene la idea de pensar muy profundamente. Tenemos que pensar, tenemos que considerar, tenemos que en las cosas de Jesús, en las palabras de Jesús. Filipenses 4:8. Ustedes ven, si bien en mi oficina, dice, Filipenses 4:8 está allí, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay una razón por la que yo lo veo. No es para las personas que vienen a mi oficina, yo lo tengo enfrente para yo verlo. Considera a Jesús, piensa en Jesús. Y en escribiendo a las personas que quizás están pasando por algo duro, que están lidiando con injusticias, el escritor está llevando la atención a la injusticia que sufrió Jesús. Simplemente estando en la realidad de lo que Jesús pasó. Él sufrió en las manos de gente pecadoras. Él fue tratado injustamente. Él no merecía nada de lo que él recibió. La primera de Pedro 3:18, porque Cristo también murió por los pecados de una vez y por todas, para que el justo por el injusto, para traernos a Dios. Él sufrió. No voy a leer todos estos versículos, pero hablan de Jesús fue humillado, Él sufrió. El enfoque es que Jesús no peleó. Mientras la explicación en Juan 19 es algo parcial de lo que pasó a Jesús, pero lo que le sucedió a Jesús en la cruz fue algo terrible.
Mateo 27, 28. Le quitaron todas sus ropas y se burlaron de él y le dieron latigazos, lo escupieron. Y aún así Jesús nunca se desvió de perseguir la meta que tenía. Él terminó la carrera que Dios le había puesto. Y eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Entonces, nosotros consideramos a Jesús quien soportó toda esta injusticia y hostilidad. La vida de él no fue justa. Entonces, no podemos usar eso de que no es justo para nosotros. Entonces, la prescripción es considera a Jesús. ¿Cómo combatimos la depresión o prevenimos llegar a estar tan cansados de la carrera? Entonces consideramos a Jesús, cómo respondió, cómo él soportó. Okay. Cosas les han sucedido a ustedes que no son justas. Algunos de ustedes están soportando pruebas que no son justas, pero es cierto, es injusto, pero eso es parte de vivir en un mundo caído cuando estamos sufriendo injusticias. Y cualquier cosa que llena tu mente con Jesús. Déjenme continuar y no quiero perder el enfoque, porque voy a decir esto. La única verdad objetiva que vamos a conseguir acerca de Jesús está en esta palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia. Si tú quieres considerar a Jesús, me rompe mi corazón que muy a menudo a las personas que estoy aconsejando les pregunto, ¿cómo es tu tiempo en la palabra? Y dice, no tengo tiempo, no la estoy leyendo. Tienes que leerla. Aquí es donde tú te recuerdas, donde esto es lo que te recuerda lo que Jesús hizo por ti. ¿Cómo sabes que nació de una virgen? ¿Cómo sabes de las profecías? Está en la Biblia. ¿Y cómo sabes de su prédica de arrepentimiento? ¿Cómo sabes acerca de su fe? Si tú quieres pensar en Jesús y llenarte de Jesús, no puedes evitar leer, no puedes dejar de leer la palabra. Estoy exhortando, si la vida ahorita para ustedes es muy buena, es increíble, entonces lee la Biblia para que no te vayas a cansar. Si tú estás desanimado, este es el mapa para salir de donde tú estás, del desánimo y la depresión de donde estás. Y yo pienso que la idea de considerar a Jesús va más allá de leer la Biblia. Leer la Biblia es esencial. Si tú no estás leyendo la Biblia regularmente, entonces estás poniéndote una trampa para ti mismo para perder el corazón y llegar a desanimarte y a tener depresión. Pero déjenme sugerirles esto a ustedes. Pero lo pueden chequear con la escritura porque no necesitan mis opiniones. Realmente considerar a Jesús, tú tienes no solamente que leer la Biblia, pero tú tienes que estar en la iglesia, relacionándote con otros creyentes. Es una cosa cuando Jesús estaba predicando. En Juan 20, si tú recuerdas, Tomás no estaba allí cuando los otros discípulos estaban allí y dice, yo no voy a creer hasta que no vea a Jesús.
Y Jesús dijo, le dijo a Tomás, porque tú me has visto, has creído. Bendecidos aquellos que creen y no me han visto. Esos somos nosotros. Tomás podía caminar por fe, por vista. Nosotros tenemos que caminar por fe. Y en parte de la bendición, de la bendición que tenemos es la novia, la iglesia. No es accidental que el escritor de Hebreos explica que los creyentes no pueden dejar de venir a la iglesia. Hebreos 10:23 lo dice. Dice, vamos a confesar nuestra fe porque aquel que prometió es fiel. Y vamos a considerar cómo estimularnos los unos a nosotros en el amor y las buenas obras. Entonces, todos juntos continuamente llenamos lo que Dios nos dice. Dice, no dejando nuestra asamblea a juntas, como es hábito de algunos, pero animándonos unos a otros y mucho más. Parte de cómo tú luchas la batalla de depresión es, uno, considerando con Jesús, y dos, teniendo interacción con los creyentes en la Biblia, en la iglesia. Si tú estás cansado, si estás perdiendo tu corazón, la solución no es irte de la iglesia. Tú piensas que tú no perteneces, todo el mundo está contento y tú no te sientes bien, pero la solución no es irte. Si tú piensas, te sientes que eso es lo que está sucediendo, Satanás está tratando de llevarte al lugar erróneo. Aquí es donde tienes que estar, junto con los creyentes. Y aún más allá de esto, los creyentes viviendo en la fe están mostrando la vida de Cristo. Gálatas 2:20 dice que yo he sido crucificado con Cristo y no soy yo quien vive, pero Cristo vive en mí. Y la vida que yo ahora vivo en la carne y la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y me dio su vida por mí. Cristo vive en nosotros. Cristo vive en cada uno de los congregantes que son creyentes. Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo también lo soy de Cristo. Parte de la manera como tú obtienes ánimo es teniendo interacción con otros creyentes. En Hebreos 13:7 dice que recuerda a aquellos que te llevaron, que hablaron de la palabra de Dios y consideraron el resultado de su conducta, de su fe para imitar. Entonces dice, considera a Jesús. Cristo vive en cada uno de los creyentes y esos creyentes están viviendo esa vida de Jesús y tú lo puedes ver y te puede dar ánimo. Romanos 8:29, aquellos que fueron conocidos, predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo, a él el primogénito de muchos hermanos. Entonces, la imagen que la Escritura nos pinta es que cuando necesitamos consuelo, Dios usa a otros hijos nacidos de la fe para darnos. En 2 de Corintios 7, Pablo lo dice, hablando de su propia experiencia, dice, pero Dios, quien nos consuela a los deprimidos, nos consuela mandando a Tito. Ok, entonces déjeme
ponerlo de esta manera. Consideren a Él que soportó tanta hostilidad contra Él mismo para que no crezcas cansado. Nosotros todos queremos terminar la carrera. De esto es lo que se trata, de no darnos por vencidos. Tienes que continuar moviéndote hacia adelante. Entonces, si tú no estás cansado, si no has perdido, si no estás desalentado, le doy gracias a Dios. Continúa la carrera, continúa. Pero entiende esto. Si tú no te estás disfrutando de paz y aliento en tu corazón, porque eres tú, sino porque Dios te da gracia. Dale gracias, alaba a Dios por eso, protege lo que Dios te está dando. Tú considera a Jesús, tú continúa en la palabra, tú continúa exhortándote a ti mismo, viniendo a la iglesia también. Sé un ejemplo, pero continúa siguiendo los ejemplos piadosos de los que están alrededor. Si tú te sientes mal por aquellas personas que están lidiando con esto, Proverbios 16, 18 lo dice, que el orgullo va delante de la destrucción. Entonces considera a Jesús. Pero si tú estás cansado, si has perdido, si estás desalentado y estás deprimido, yo quiero que me escuches. Tú no tienes que quedarte de esa manera. Tú puedes experimentar el gozo del Señor otra vez. Yo quiero ser muy claro. Hay condiciones mentales genuinas. Y en esas circunstancias no hay nada malo con buscar a un profesional y buscar la ayuda de un profesional. Eso no es lo que la mayoría de las personas deprimidas están enfrentados o lidiando con eso. Sí, muchas veces, la mayoría es que el pensamiento, las cosas que están sucediendo en la vida, los tiene bajos, los tiene desanimados. Es a ustedes, yo los quiero ayudar. Y si tú estás pensando, alguna vez voy a ver otra vez la luz, el gozo del Señor. Gálatas 5, 22. Pero la fruta del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, autocontrol. Todo. El gozo es posible. Hay esperanza. Pero quiero tener mucho cuidado. Simplemente estando en la oscuridad, está quedándote cansado y deprimido y estar contento con eso no es lo bueno. La Biblia nos dice que nos regocijamos. Dice, regocíjate. Otra vez digo, regocíjate. Dios no quiere que perpetuamente estés en la oscuridad y estés desanimado y deprimido. Hay una solución. Y aquí es donde con lo que yo lucho. Yo no estoy tratando de que se sientan mal. Yo quiero ayudarlo, yo quiero darle a animarlo, que hay esperanza, hay una manera de salir de este pozo. Pero la sociedad dice, y el mundo en que vivimos, no puede salir de esto. Más personas en América están buscando tratamiento. Y además de eso, tú no tienes control de esto, está fuera de tu control. No tienes dónde escoger, es algo médico.
Dios en su soberanía ha permitido algunas de esas cosas y es duro. Pero no es eso lo que estoy hablando, es las ocurrencias diarias que nos desaniman y nos deprimen. Pero Dios no quiere que tú estés en la oscuridad, en la depresión. Él quiere ayudarte. Y por eso es que Él tiene esta iglesia. Es por eso que nos ha dado su palabra. Considera a Jesús. No es simplemente decir considerar a Jesús, sino es meterte y pensar profundamente en esto, en esos versos de la palabra, pero también es por eso que tenemos hermanos y hermanas en la iglesia y venir juntos para animarnos. Como líderes de ustedes, los queremos ayudar. Todo el mundo en la iglesia quiere darle la mano, quiere ayudarle. Entonces déjenme animarlos. Vuélvase a Dios por ayuda. Jesús ha proveído todo lo que necesitamos. Ven a la iglesia aun cuando los tiempos sean duros. Ten consuelo de que Dios ama a sus hijos. La depresión, que ahora es una epidemia en nuestra sociedad, es obra de Satanás, que él está buscando a quien destruir. Y lo está haciendo a algunas personas con esto. Satanás quiere que tú te des por vencido. Dios no está aquí. Tú no tienes esperanza. Todos los demás cristianos sí, pero tú no. Eso es una mentira de Satanás. Eso no es verdad. Dios no te ha olvidado. En Juan versículo 10 tiene unas maravillosas palabras de esperanza. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen y nunca van a morir y nadie las va a quitar de mi mano. Mi Padre me las ha dado a mí y es más grande que todos y nadie las puede quitar de las manos del Padre. Y si tú piensas que de alguna manera tu depresión te puede separar de Dios, eso no es verdad. En Romanos, en capítulo 8, pero en el versículo 37, estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los poderes, ni las cosas de venir, no hay nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si tú estás luchando con la depresión, ponte en las manos de Dios porque Él no te va a dejar. Él te ama. Él te ha dado vida eterna y Él va a asegurarse que llegues a la vida eterna. No lo voy a leer, pero tomen sus problemas son reales, es cierto, pero esos problemas son temporales. En eternidad no va a haber nada de esto. Déjenme darle una última exhortación. Yo no creo que nadie va a tener algún argumento con lo que sí dije bíblicamente. Eso es lo que la Biblia dice, pero algunas personas piensan que yo no he tenido pruebas, pero déjenme asegurarles, sí las he tenido.
Yo entiendo las luchas y las pruebas. Lo que yo veo es nuestra sociedad ha recreado un escenario. Voy a tener que lean Segunda de Reyes 5. Es la historia de Naamán. Él era un leproso y le dijo, alguien en su corte le dijo que había alguien que podría ayudarlo. Y este hombre, este rey se consiguió enfrente de Elías. Y este hombre vino a Elías porque quería ser sanado. Y Elías le dijo, él no se lo dijo a él, le envió un mensaje. Ve y te metes 7 veces en el río. Y este rey estaba fúrico porque él quería algo grande, algo que brillara, algo increíble. Y le dijo, si el profeta te hubiese dicho que hicieras algo grande, ¿no lo hubieras hecho? Y ahora él te dice que te vayas en el agua y seas limpio. Esto es lo que los creyentes, esto es lo que con los creyentes luchan. La Biblia produce soluciones simples, pero nosotros queremos algo grande. Debe tomar algo mucho más que la Biblia. La Biblia es suficiente. Es suficiente. La iglesia y otros creyentes con la Biblia es suficiente. Por favor, entiendan. Si están en la depresión, no sufran solos, vengan y déjenos ayudarlos a ser restaurados. Tenemos personas que se van a sentar contigo, quieren ayudarte, quieren mostrarte la escritura. Tome ventaja de esto. Tenemos muchas personas aquí que quieren ayudarte. Si te decimos que hagas algo simple, como lavarte a ti mismo en la palabra, en la verdad de la palabra, hazlo. Confía en la provisión de Dios. Vamos a orar y luego Joel va a cantar. Querido Padre Celestial, te pido por aquellos corazones que están desalentados, que han oído mi voz. El mundo es duro. Corremos una carrera larga, pero es pesado. Te damos gracias que tú proveíste la manera para nosotros no darnos por vencidos. Te pido que hoy sea un día de sanidad. Que sea el día donde comiencen a salir de la oscuridad y la depresión. Te pido que hoy cualquier hermano o hermana que está luchando con esto y están heridos con esto, que se vuelvan a ti y comiencen el proceso. Y si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, su asunto no es estar desanimado. Su problema es separación de Dios. Y te pedimos que hoy le den su corazón y que pongan su fe en Cristo, quien dio y murió por ellos. Ábrele los ojos y tráelos a ti. Señor, te amamos. Gracias por tu palabra y gracias por tu iglesia. Amén.